si la autoridad correspondiente, así lo expuse desde siempre, yo decía que dejáramos a la autoridad correspondiente definir si había un plagio o no, que no se hiciera un juicio en medios de comunicación, pero si la autoridad correspondiente señala que hubo un plagio, pues que se vaya hasta las últimas consecuencias, sea Yasmín Esquivel, sea Vicente Serrano, sea María de los Ángeles Huerta del Río, sea quien sea, y me sostengo. Mi querida Gela Huerta, ¿tú qué piensas? ¿Qué opinas de esta situación? Mira, Vicente, yo la verdad voy a decir algo que no sé si sea políticamente correcto, pero lo voy a decir. Yo no les creo. Yo creo que Graue él está metido política, tiene un sesgo político y no quiere a la autoridad actual. Ahora, sí hay un problema. Yo soy egresada por cierto, de la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán. Hice mi tesis en el año 88. Y yo tengo clara una cosa, ¿no? Efectivamente, el problema que hay aquí es que el documento, o sea, el año de titulación de Yasmín es un año después, ¿no? Que cuando este ciudadano se tituló. Solo me pregunto seriamente, por qué él dijo que había citado partes de la tesis de Yasmín. Eso significa que ese ciudadano tuvo acceso a un trabajo que ya estaba realizado, porque lo dijo él, no estoy inventando nada. O sea, él dice, yo efectivamente cité partes de lo que es, de lo que la señora, de la tesis de la señora que había escrito. ¿Cómo? Si los había escrito ya estaban escritas esas cosas. ¿Cómo las citó él? Entonces, ahí hay un tema raro. Yo creo que es un tema que tiene que ver con la asesora, que probablemente a esa es la que deberían de investigar, porque probablemente estuvo como no vendiendo partes de las tesis, pero usando partes de las tesis de alguna manera. Pero si el ciudadano abogado de Xochimilco, que no quiere hablar porque ya lo fue a buscar Mario Delgado, el periodista Delgado y otras personas lo han ido a buscar, no sé si Álvaro Delgado. Álvaro Delgado, gracias, lo han ido a buscar y no quiere hablar, que está operado de cataratas, no sé cuál es el problema de estar operado de cataratas y poder hablar con un periodista, pero bueno, no quiso hablar en su momento, pero él declaró a alguien que él había citado partes de lo que hizo la ministra. ¿Cómo la citó? O sea, ese trabajo ya estaba hecho. Probablemente no estaba terminado, porque uno se tarda, ¿no? Yo estudié del 82 al 86 y me titulé hasta el 88, 89, ¿no? Porque se te tardas en hacer la tesis y los trámites y luego no sé qué, la vida te gana y de pronto te titulas más tarde. Pero lo que es un hecho, esa tesis estaba escrita en el caso de ella. Entonces, ¿cómo se dieron cuenta? ¿Qué peritos? ¿Peritos de antigüedad de las hojas? ¿O cómo? Hubo alguien que midió, y además sí, las hojas del señor pues son más antiguas, ¿verdad? Porque esta señora la ministra se tituló un año después, pero haberte titulado un año después no significa que tu tesis no la hayas hecho desde que hiciste la carrera. Yo empecé a hacer mi tesis cuando hice la carrera y egresé en 86 y me titulé hasta varios años después. Sin embargo, parte de mi trabajo estaba hecho. Ahora, no sé qué tipo de acceso pudo haber tenido ese abogado, porque, repito, si la asesora tenía documentos y los prestó, no sabemos, no confío en lo que dice la FES Aragón, no sé qué tipo de investigación se puede hacer como para llegar a esa conclusión tan contundente, ¿no? Son dos tesis iguales, ¿ok? O muy parecidas, ¿ok? ¿Por qué no pudo haber sido el abogado el que copió la tesis? ¿Por qué no? Nada más porque se tituló después. O sea, la única prueba que tienen para definir que se copió esa tesis es que el señor se tituló antes y ella después. Y ella dice que ella hizo la tesis antes y que este señor la citó. No sé, no confío. Yo creo que es un tema muy delicado, efectivamente. Creo que la UNAM no está de parte de nadie que se manifieste en favor de la cuarta transformación. Creo que con esto le están dando un gancho al hígado a una parte. Fíjate, el tribunal ya quedó en manos de la oposición. ¿Y quién queda ahí como un poco defensora posible del proyecto de la cuarta T? Yasmín. ¿Qué le están haciendo a Yasmín? Pues darle hasta por debajo de la silla. ¿Para qué?
para ver si la quitan. ¿Para qué? Para que el tribunal se quede ya sin prácticamente nadie, ¿verdad? Porque las otras personas que están pues no ayudan mucho, y quitar a Yasmín Esquivel. Yo sigo viendo esto como un posible complot. No creo que se pueda demostrar, más que hay una manera de mostrarlo. Que el señor que dijo que había citado la tesis de la ministra, que diga de dónde la agarró, de dónde la citó, cómo fue exactamente esa cita, quién se la dio, quién le dio a él los papeles para que citara la tesis de la ministra, cuánto de la tesis de la ministra citó, quién le dio la idea de haber hecho, porque claramente si la ministra ya tenía un tema de investigación y el cuate está haciendo el mismo tema de investigación, vamos a suponer eso, ¿no? Ella ya tenía un tema de investigación, porque eso además ya lo acreditaron desde los que estaban con ella definiendo el tema de la investigación. Se hacen unos talleres, se habla, desde que te vas a titular se empiezas a hablar del tema y hablas con gente. Y parece que hay gente que dice que efectivamente ese es un tema que ella conoce y que empezó a hacer. Como ella tenía ya una investigación escrita y el señor vino y le pidió una parte del texto y luego lo citó y luego la ministra vino y lo plagió al mismo que la había citado. ¿Cómo? ¿Cómo? Está muy raro. Está muy raro, todavía no me la compro, fíjate, ni me la voy a comprar, no confío. Yo que soy egresada tan orgullosamente UNAM, tan Puma, solo en lo egresada porque de fútbol no sé nada, pero tan Puma, ¿verdad? Y sin embargo, y di clases en la universidad más de 20 años, casi 20 años, yo hoy te digo que no le creo. He asesorado tesis, he estado estudiando toda mi vida, he hecho 3 tesis, una de licenciatura, maestría y ahora de doctorado, y te digo algo, no creo que la ministra haya agarrado tal cual una tesis y haya plagiado toda la tesis y luego ido a titularse. El nivel de riesgo de hacer eso, para no decir hablar de la ética, ¿verdad? Y de todo lo que una persona en la vida pues tenemos, ¿no? Yo ni me imagino a mí misma copiando una hoja de nadie, menos una tesis. No digo que sea el caso de la ministra, no la conozco, la verdad no la conozco personalmente, pero alguien que quiere hacer una carrera en la vida, una carrera política, o sea, hacer una cosa tan brutal como plagiarte una tesis entera, híjole, me cuesta trabajo creerlo, no vamos a saber la verdad, porque si la verdad es la que dice el director de la FES de Aragón y Enrique Graue, pues en mi caso no me parecen pruebas contundentes, que me enseñen cómo llegaron a esa increíble conclusión y antes que me expliquen cómo hicieron para ese señor, para citar párrafos de la tesis de la maestra, de la entonces potencial licenciada Yasmín, sí, ahora dicen que ella lo plagió. ¿Cómo pasó eso? Que alguien me explique. Horacio Franco, dame tu